Yo quería, hermanos, abrir nuevamente donde nos leía allí en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Entonces, antes de leer estos dos textos, piensen ustedes cuál es el propósito de Dios por el cual Dios nos salvó y nos dejó aquí en la tierra. ¿Por qué Dios nos habrá dejado aquí? ¿Por qué Dios no nos lleva con Él? ¿No? Vamos a ver qué dice acá la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos directamente a la presencia de Dios? Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, nosotros los que le hemos conocido, todas las cosas les ayudan o cooperan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Acá hay un propósito por el cual hemos sido salvos, ¿no? Está diciendo el motivo por el cual usted, hermana, yo, el hermano, hemos sido salvos. Ahora lo va a decir el propósito, en el otro versículo. Dice, porque a los que antes conoció, a nosotros, también los predestinó, o los preordenó en cuanto a sus tiempos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que el Hijo, el Señor Jesucristo, sea el primero entre muchos hermanos. Entonces ahora otra vez hacemos la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual Él nos salvó y nos deja en este mundo? Lo dice el texto último que leímos. Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso Dios nos dejó. Ahora es la otra pregunta. ¿Para qué Dios quiere que usted y yo seamos iguales a Cristo? ¿Para qué Dios quiere que usted y yo seamos iguales a Cristo? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 7 al 14. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y les está diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no me creen por lo que les estoy diciendo, creedme por las mismas obras que están viendo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí nomás, hermanos, en este pasaje. Acá están los discípulos frente al Señor Jesucristo y el Señor les tiene que decir, si ustedes me conociesen a mí, conocerían al Padre. Porque yo las obras que el Padre me envió para hacer son las que estoy haciendo. Y esas obras que el Señor Jesucristo hizo en la tierra mostraban al Padre, ¿no es cierto? Si las personas no solamente conocían al Padre por lo que el Señor les hablaba del Padre, sino porque habían visto la gloria de Dios en la vida del Señor Jesucristo. Entonces las obras del Señor Jesucristo en la tierra, su carácter, los milagros que Él hacía, mostraban al Padre directamente, el carácter del Padre mostraban. Y el Señor Jesucristo entonces allí dice que así como las obras que Él hacía mostraban al Padre,
las obras que nosotros podremos hacer por la gracia de Dios, que usted, hermano, y que yo podamos hacer, van a mostrar a las personas al Padre. Por eso Él dice acá en este texto, está diciendo el Señor, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero no tener un trabajo, lo digo en primera persona, ¿no? Tener más dinero, pedirle para tener más dinero, pedirle al Señor para tener un auto. No. Acá dice, ¿qué debemos pedir al Señor con fe? Que el Señor Jesucristo obre en nuestras vidas para que de tal manera las personas puedan ver a Dios. Por eso Él dice, mayores obras que yo harán aquellos que oren de esta manera, con esta convicción. Entonces, no para mis gustos pedir a Dios con fe, sino para mostrar al Padre, para eso. Porque para eso Dios nos dejó. Por eso, gracias a Dios, que a pesar de que muchas veces nos sentimos impotentes para hablar del Señor a muchos que nos rodean, familiares, vecinos, acá hay una promesa, que nosotros la podemos tomar como nuestra. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo, yo lo haré. Por tanto, id, dice el Señor, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, id y haced discípulos. Entonces, Él hará las obras para que el Padre sea conocido. Lo dijo el Señor Jesús, recién lo acabamos de leer. ¿Qué obras mostraron a los de su época que el Señor Jesucristo era enviado de Dios? ¿Qué obras fueron? Bueno, sin duda muchas, ¿no? El Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, un milagro tremendo que demostró la gloria de Dios. El Señor Jesucristo levantaba a los paralíticos. El Señor Jesucristo daba vista a los ciegos, hacía milagros portentosos, donde la medicina no tenía nada que hacer, y el Señor los hacía. Eso demostraba a las personas que las obras de Él eran de parte de Dios. Por eso el Señor les dice, no me crean solo por mis dichos, créanme también por mis obras. Pero bien, ahora el Señor no está visible, ¿no es cierto? El Señor está en la presencia del Padre. ¿Quién queda? Quedamos nosotros, usted y yo. Ahora, ¿cómo los hombres y las personas que no conocen a Dios van a ver las obras del Padre? Viéndolas en nosotros. Yo no voy a convertir el agua en vino, ¿no? Imposible. Yo no voy a levantar un paralítico, imposible. Tampoco Dios quiere que lo hagamos. Usted ni yo vamos a dar vista a un ciego para que las personas vean, tampoco, eso es imposible. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Bueno, lo que leímos en Romanos. Es decir, Él quiere formarnos de tal manera iguales a Jesucristo, para que los hombres nos vean obrar a nosotros y puedan conocer a Dios. Por eso que Dios va a hacer las obras, el Señor Jesucristo hará las obras en nuestras vidas. Allí va a ser la obra, en nuestras vidas. A través de nuestra vida cotidiana, de acuerdo a cómo nos movamos, de acuerdo a lo que hagamos. Esas obras que usted y yo podamos vivir en la gracia y en el poder de Dios van a demostrar a las personas a la persona del Padre. Entonces, Dios hará las obras en nosotros y en nuestro medio, por supuesto, en cada hijo de Dios, para ser semejante al Señor. Efesios 4:13, allí está hablando de los dones que hay en la iglesia y de los que ejercen esos dones en la congregación. Entonces dice, acá Pablo dice, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso son ejercidos los dones en la congregación por los hermanos. No solamente el de la enseñanza, sino todos los demás dones, el don de ayudar, el don de hacer misericordia, todos nos estamos edificando mutuamente.
Es así. Entonces dice, hasta que todo, o sea, ¿para qué es ese movimiento en la iglesia del Espíritu Santo? ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13 estamos leyendo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parecido al pasaje que leíamos en Romanos. Acá dice a la estatura de la plenitud de Cristo, a la madurez espiritual del Señor Jesús. En una oportunidad, hablando con una mujer que tenía un negocio de limpieza de ropa, no con una mujer, sino con el esposo. Este hombre me comentaba, no sé cómo salió la conversación, le hablé de las cosas del Señor y me decía, mi esposa también es evangélica, pero se pasa todo el día en la iglesia. Y eso este hombre me lo decía como un cargo. Se pasa todo el día en la iglesia mi esposa. Y cualquiera en la iglesia capaz que diría, esta mujer es una mujer madura, espiritual, porque está sirviendo a Dios, pero estaba descuidando su casa. Entonces no era madurez, era inmadurez. ¿Se dan cuenta? Una persona madura en el Señor no va a dejar de lado las responsabilidades que tiene, ¿no? Como madre, como esposa, como padre, como empleado. Yo no puedo descuidar mi trabajo porque estoy todo el día sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, no siempre el activismo es sinónimo de madurez. A veces decimos, bueno, pero no dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniera a la mano según tus fuerzas, hazlo. ¿No dice eso la palabra de Dios? Eclesiastés 9:10 dice así, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Claro, pero no tenemos nunca que olvidar que ese pensamiento es del hombre con la visión de el hombre bajo el sol, que es verdad. Si mientras uno tiene salud, tiene vida y tiene oportunidad, hay que trabajar, y mucho más para el Señor. Pero la visión del hombre de Dios no va a ser solamente eso. Va a ser aquel que se va a ocupar en las cosas de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere. Vamos al libro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Este es un ejemplo que también compartíamos con los hermanos. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Aquí está el rey Saúl. Y el rey Saúl recién está comenzando en sus pasos como rey. Ya había sido ungido como rey. Y entonces Samuel, que fue quien lo ungió, le dijo una serie de cosas que él tenía que hacer para seguir en el camino de la obediencia a Dios. Entonces él le dice, mirá, cuando te sucedan estas cosas por delante, continúa adelante. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Todos lo tenemos. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. Parecido al texto de Eclesiastés, ¿recuerdan? Pero ¿cómo termina el texto? Porque Dios está contigo. ¿Se dan cuenta que es distinto? Es parecido, es un aspecto de la verdad. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Pero porque Dios está contigo. El hermano maduro, la hermana madura en el Señor va a buscar esto. Va a buscar que Dios esté con él. Que Dios esté con usted y que Dios esté conmigo. Es lo que hacemos para Dios. Porque no sea cosa que nos encerremos en un activismo vacío que no va a dar ningún fruto para Dios. Y vamos en el mismo libro de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 13. Porque este consejo Saúl no lo siguió. Saúl no siguió el esperar todas las señales que le debían venir por delante antes de actuar, sino que se olvidó de una muy importante, y fue la de esperar al profeta Samuel para que le dé el consejo de lo que él tenía que hacer. Y entonces dice allí, 1 Samuel 13, versículo 6,
Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, una situación de guerra se le presentaba a Saúl por delante. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Es decir, se escondieron, ¿no?, de los enemigos, porque había problemas y muy graves. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, terrible, ¿eh? Se volvieron para atrás, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Había llegado el 7º día, Samuel todavía no llegaba. Y el pueblo se le desertaba. El poco pueblo que él tenía para enfrentar al enemigo lo estaba dejando. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, que él no debía hacer, porque lo debía hacer Samuel, que era el sacerdote, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Terrible, ¿no? Este hombre se esforzó humanamente, trabajó aún más allá de sus fuerzas. Entonces Samuel dijo a Saúl, versículo 13, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Terrible, ¿no? Lo que perdió Saúl. Él podría haber sido el ascendiente del Señor Jesucristo, porque el reino de Saúl hubiera sido para siempre, igual como lo fue el reino de David, pero por esta equivocación, porque él no obró en el tiempo y forma que Dios le estaba demandando y que Dios tenía preparado para él, se apresuró, tuvo mucho entusiasmo quizás, ¿no? No buscó la guía de Dios, o no esperó el tiempo de Dios, sufrió las consecuencias. Entonces, un síntoma, hermanos, de inmadurez que nosotros podemos tener es cuando hay mucho entusiasmo, pero no hay profundidad ni hay perseverancia, Son cosas que empezamos a hacer, enseguida las dejamos, enseguida las abandonamos y las dejamos por allí. ¿Cuál puede ser otro síntoma de inmadurez? Cuando hay indiferencia a la obra de Dios. Cuando no me preocupa en absoluto. Yo vengo a las reuniones, asisto y nada más. Soy un asistente a las reuniones, pero no hago más nada. No hablo a otros del Señor, no me ocupo de evangelizar a mis familiares, ni hacer la obra que Dios quiere. Y eso también es un síntoma de inmadurez. El Señor Jesucristo, recuerden el pasaje con la samaritana, dice que eran las 12 del día, el sol estaba terrible, él estaba cansado del camino, los discípulos se fueron a comprar de comer y él podría bien haber dicho, bueno, ahora me busco una sombra, me pongo abajo de algún árbol, tomo algo fresco y me quedo acá tranquilo, ¿no? Sin embargo, él no, se sentó junto al pozo y le habló a la mujer samaritana. ¿Qué ejemplo? Bueno, era la madurez, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Así que la indiferencia a las cosas de Dios también es inmadurez espiritual. Dice allí el profeta Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios, que conocemos quién es Dios, que conocemos lo que le espera a las personas que no conocen a Dios, se esforzará y actuará, ¿no? Actuará por Dios. Ahora, ¿cuál puede ser otro síntoma de inmadurez? Bueno, no solamente el entusiasmo, sin perseverancia y sin búsqueda de la voluntad de Dios,
no solamente, decíamos, la indiferencia a las cosas de Dios, ¿no? Aquel que no le importa demasiado las cosas de Dios, eso también es un síntoma de inmadurez, pero también la independencia es un síntoma de inmadurez. A veces pensamos que las personas crecidas se tienen que valer por sí mismos, ¿no es cierto? Pero es una parte de la verdad. Aquella persona se vale por sí misma, entonces una persona crecida, madura. Pero no están así en las cosas de Dios, no están así, porque Dios no aprueba a aquel obrero solitario, independiente, que se maneja solo, que quiere hacer las cosas solo por su cuenta. A veces eso es un síntoma de inmadurez muy grande. ¿Y por qué? Porque no puede trabajar en conjunto. La persona inmadura, por lo general, no puede trabajar con otras personas, porque él siempre tiene que sobresalir. Es decir, siempre se tienen que aprobar sus ideas, siempre se tiene que hacer lo que él quiere, ¿no? Entonces, la persona inmadura, por lo general, va a querer trabajar solito. Y nosotros quizás lo vamos a ver y vamos a decir, ¿cómo se arregla el hermano solo con semejante tarea, con semejante esfuerzo, en la clase de escuela dominical, en el tema de los chicos, en la iglesia? ¿Cómo es que se arregla solo el hermano, no? Lo hace todo solo. A veces no es así. A veces es un problema de inmadurez, porque el hermano no puede trabajar con otros, porque enseguida se pelea, enseguida tiene celos. Entonces, no siempre un síntoma de inmadurez es cuando yo quiero hacer las cosas solo, sin que nadie me ayude. Allí puede haber un problema de inmadurez, y no de madurez. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba por conquistar la tierra que Dios le estaba ofreciendo. Ellos cruzaron el Jordán. ¿Y con qué ciudad se encontraron primero? La ciudad de Jericó. Era una ciudad amurallada, tremenda, a la cual ningún pueblo podía llegar a conquistar así nomás. Y menos Israel, que eran agricultores y no eran hombres demasiado experimentados en la guerra. ¿Y cómo conquistaron Jericó? ¿Recuerdan? El Señor les dio un plan descabellado. Rodeen la ciudad. Un plan descabellado. Totalmente descabellado. Iban a ir los hombres de arma primero, después iban los sacerdotes tocando las bocinas, después iba el arca y en la retaguardia iba el pueblo. Así fueron, un día una vuelta, otro día otra vuelta. ¿Se imaginan? Los guerreros de Jericó, ¿qué dirían, no? Estos están locos. Pero ¿qué pasó al séptimo día? Dieron 7 vueltas. Y luego todos juntos gritaron y los muros se cayeron. Pero la enseñanza es esta, todos juntos gritaron, ¿eh? No fue Josué solo y derribó la ciudad. Los muros se cayeron cuando todos juntos, no antes, cuando todos juntos gritaron a Dios. Y pobrecito de mí si yo quiero hacer algo solo para Dios, ¿eh? Así que un síntoma de inmadurez es la independencia. Ahora, ¿cómo adquirimos la madurez cristiana nosotros? ¿Cómo podemos adquirir madurez, ¿no? Ya que es tan importante tenerlo, por lo menos para mi vida, hermano. O sea, no sé para ustedes, pero por lo menos para mí. Yo necesito madurez espiritual. ¿Y cómo podemos adquirir la madurez espiritual? ¿Con la información bíblica se adquiere madurez espiritual? Uno diría, bueno, sí, hay que conocer la Biblia, hay que conocer los pasajes de la Biblia, ¿eh? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Aquí el escritor a los hebreos ya les viene hablando de muchas cosas a estos hermanos cristianos hebreos. Igualmente es para todos los hijos de Dios esta epístola. Pero él ya les había explicado muchas cosas. Entonces acá les va a explicar un tema importante. De todos los que le vino explicando, este tema es importante que ahora él les va a decir. Entonces dice el versículo 11, acerca de esto que les tengo que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque ¿quién participa de la leche? Los niños, ¿no? Acá dice, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido no es para los niños, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, por entrar en conflicto con las cosas, tienen los sentidos espirituales ejercitados en la diferencia o en la separación del bien y del mal. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, la leche espiritual, ¿no?, que ellos estaban recibiendo y necesitando, vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, es decir, la práctica de pecados anteriores, entonces uno cae y hay que arrepentirse constantemente, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, es decir, la búsqueda de la madurez espiritual en nuestra gran debilidad, dice, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces decíamos, a estos hermanos ya se les venía explicando muchas cosas. Entonces, acá el escritor dice, ustedes ya debían ser maestros, por todo lo que yo les vine explicando y por todo lo que yo ya les hablé antes. Pero no puedo hablarles como a personas maduras en el Señor, porque todavía necesitan leche, porque para ser maduro en el Señor hay que comer el alimento sólido. Pero ya hacía mucho tiempo que ellos habían escuchado la palabra de Dios. Entonces, ¿la información bíblica es necesaria? Sí. Pero hay que tener algo más que información bíblica, porque estos hermanos la tenían. Dice acá que ya por todo lo que ellos habían oído, tenían que ser maestros. Habían oído un montón de cosas, pero todavía no eran maestros. ¿Qué les pasaba? Eran tardos para oír. Sí, pero no tardos porque no escuchaban, sino tardos porque no ponían en práctica las cosas que habían escuchado. Sí, ellos las conocían, las escuchaban, pero no las ponían en práctica. Por eso son tardos para oír, es decir, conocen la palabra, pero no la practican, y se tiene que volver a enseñar las cosas. Entonces dice, por lo tanto, necesitan la leche, porque son niños, porque no han crecido, porque no son maduros. Ahora bien, entonces, una señal de inmadurez es ser como un niño. ¿Y un niño qué es? Un niño es inseguro. Los niños son inseguros, ¿no? Dependen de los padres. Los otros días contábamos esa anécdota que nos sorprendió, por lo menos a mí. Estábamos pescando en un muelle allí en Santa Teresita, y usted sabe que los muelles tienen tablas así, una al lado de la otra, y están separadas las tablas, y por abajo usted ve el mar, ¿no? Y a veces cuando el mar está fuerte, si usted va caminando por el muelle y capaz que la primera vez que fue, le puede sorprender un poco, porque hasta se puede mojar, usted ve el mar abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Y esa era una noche que estábamos con los chicos, estábamos intentando pescar, no pescábamos nada, imposible, ¿no? Faltaba el Señor que nos diga, bueno, echen a la derecha. Bueno, pero bueno, por eso teníamos tiempo para observar. Y a mí me sorprendió, ¿no? Un papá que iba con un nene. El nene se ve que era la primera vez que iba a un muelle. Estaba aterrado, no daba un paso el nene, estaba así duro. Pero papá, no puedo que me caigo, así estaba el nene, ¿no? Y el padre lo tenía de la mano y le hablaba, ¿no? Ahora, ¿por qué el nene tenía miedo? Estaba inseguro. Porque es un chico. Sí, el chico no se daba cuenta que no se iba a caer, que estaba con el papá que le hablaba, ¿no? El chico estaba asustado, aterrado, y apenas caminaba. El padre no, el padre era una persona crecida, madura, ¿no? Entonces, los chicos son inseguros, ¿no? Entonces,
A veces nosotros somos inseguros. ¿En cuántos aspectos de la vida, no? Somos inseguros para tomar decisiones. ¿Cuán inseguros que somos? Si hay eso en mi vida, bueno, hay niñez espiritual. Soy como un niño. Tenemos que procurar ir creciendo, confiar en Dios. ¿Qué más hace el niño? Y el niño siempre quiere hacer lo que le agrada, ¿no? Un chico siempre quiere hacer lo que le agrada. Si fuera por el chico estaría jugando todo el día, jamás estudiaría, ¿no? Los chicos siempre quieren estar jugando. Nunca quieren tener responsabilidades. Cuando la madre lo manda a comprar algo, el chico va. Cuando la madre lo manda a comprar algo, yo por lo menos de chico me tenía que decir las cosas varias veces, ¿no? Quizás a la tercera o cuarta vez iba. Los chicos son así. Siempre quieren hacer lo que les agrada. Nunca quieren ser responsables. Y a veces nosotros como hijos de Dios nos pasa así. Asistimos a las reuniones que nos gustan los campamentos, que son buenos, es bueno tenerlos, no es malo, es bueno tenerlos. Pero si siempre me gustan estas actividades especiales, siempre tengo mi pasaje favorito, yo siempre leo los salmos, por ejemplo, porque son los que me agradan, y cuanto más, yo siempre leo los salmos. Yo tengo mi salmo preferido, porque es el que me agrada, o siempre leo el devocionario, pero nunca voy a hacer un estudio profundo de la Biblia. A eso no. Porque quien es maduro, quien está buscando la madurez, siempre va a buscar, digamos, el conocimiento completo de la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy buscando siempre esas cosas que me agradan, estoy siendo como un niño. Por eso que los niños hacen siempre lo que le agrada, comen siempre lo que le agrada. Si fuera por los chicos vivirían comiendo caramelo, golosina, dulce de leche y las cosas que les gustan, ¿no? Pero los chicos no pueden crecer comiendo eso solamente. Tienen que comer la comida que no le agrada también, ¿no? Las comidas que tienen nutrientes, que son importantes para que el organismo se fortalezca. Igual pasa con las cosas de Dios. Hay algunos que leen nada más que la hojita de la buena semilla. Dicen, bueno, yo voy a hacer el devocional. Agarran la hoja de la buena semilla y ya está el devocional. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Sí, está bien leer la buena semilla. Ojalá. Yo tengo en mi casa, tengo unas cuantas, que eso es bueno incluso darlas. Tengo una a la cual a veces leo, pero yo no puedo llegar a la madurez espiritual leyendo la buena semilla. Nada más. O leyendo con Dios paso a paso, ¿no? Bueno, todos esos libros devocionarios que hay por ahí son muy buenos, gracias a Dios porque están. Pero si yo tengo eso solo como mi comida, estoy comiendo lo que me agrada nada más. Por eso que el niño busca siempre lo que le agrada, ¿no? ¿El niño qué más hace? Y bueno, el chico cuando, por ejemplo, recibe un regalo, ¿qué hace? Se lo muestra a todo el mundo, ¿no? ¿Vieron? Cuando el chico recibe un regalo lindo en el barrio, va y junta a los amigos y le muestra todo el regalo que recibió, ¿no? Para que todos vean el regalo que le hizo el padre. ¿Y qué pasa con los chicos que no tienen ese regalo? Se ponen mal a veces, ¿no? No les gusta tanto. Y a veces hasta lo envidian al otro que tiene este buen regalo, qué sé yo, ¿no? Y a veces a nosotros como hijos de Dios nos pasa igual. Recibimos cosas de Dios, ¿no? El otro día lo compartíamos también en la iglesia. Dios es soberano para hacer misericordia como Él quiere. Se lo dijo Moisés, el Señor. Dice, yo soy Dios y hago misericordia con el que yo quiero y como yo quiero. Y Él hace sanidades físicas con quien Él quiere y como Él quiere. Y Él da bienes como Él quiere y a quien Él quiere. Pero quien Él quiere a veces no lo da. Eso no todos los hermanos lo entendemos. Entonces, si yo estoy procurando alcanzar la madurez espiritual, me voy a dar cuenta que no es bueno hacer tanta cáscara, para que entendamos todo, ¿no? Con las cosas que Dios me da. ¿Por qué? Porque puede haber algún hermano a quien Dios no le dio.
a quien Dios no le sanó, a quien Dios no le dio lo que le esperaba. Y ese hermano se puede sentir mal, se puede sentir triste, afligido. ¿No? Sí, no dejemos de dar la gloria a Dios por las cosas que Él nos da, pero en esto también es necesario no ser niño. El apóstol Pablo en una oportunidad dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? ¿Recuerdan? Y que vio cosas extraordinarias y revelaciones importantísimas. Quizás si yo hubiera tenido una cosa así, hubiera venido este miércoles y ya nomás le hubiera hablado de eso a ustedes. Ahí nomás. En cuanto Andrés me hubiera dicho, digo, no, yo tengo que compartir con los hermanos esta revelación tremenda que Dios me dio. Y les tendría que estar contando a ustedes ya, sí, porque ya Dios me lo dio. ¿Saben cuánto tiempo tardó Pablo en contar esa experiencia que tuvo? 14 años. Y recién Pablo lo contó. Qué ejemplo de madurez, ¿no? Qué ejemplo de madurez. 14 años estuvo callado el apóstol Pablo. Porque dice, no sea cosa, ¿no? Que algún hermano capaz se sienta mal, ¿no? O no sea el tiempo. Qué bueno que es la humildad, ¿no? Es, digamos, ese sentir de decir, bueno, yo creo que no es todavía de Dios para que lo comparta. 14 años, pero Pablo. Qué hermoso ejemplo de madurez que nos da aquel apóstol. Pero ¿qué más pasa con el niño? Bueno, el niño no solamente hace siempre lo que le agrada, no solamente come siempre lo que le agrada, no solamente cuando recibe regalos lo publica por todos lados, para que todos lo vean, sino que más, el niño ignora los peligros, ¿no? Los chicos ignoran los peligros. Muchas veces, por supuesto, a nadie se le va a ocurrir que un chico cruce la ruta 8, por ejemplo, solo, ¿no? Si no, tiene que ser crecido, ¿no? A uno capaz que se le explica cómo es que tiene que cruzar la calle. ¿Por qué? Porque es niño, porque no sabe cruzar solo, no puede cruzar solo. ¿Por qué? Porque ignora los peligros. Ignora la velocidad de los autos, ignora la inconsciencia de los conductores, ignora muchas cosas. Entonces, ignora los peligros. En cambio, dice acá la palabra de Dios, lo hemos leído, el maduro, dice allí en Hebreos 5, por el uso, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si hemos alcanzado madurez, hermanos, debemos saber diferenciar entre el bien y el mal. Pero no cuando es muy claro, ¿no? Porque cuando es muy claro, la palabra de Dios ya lo dice, sino cuando no es tan claro. Cuando el bien y el mal vienen un poco disfrazados. Allí está el tema, saber diferenciar de esa manera. Vamos a 2 Corintios 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ven, acá está hablando otra vez de sentidos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y versículo 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El 3 lo volvemos a leer, dice acá el apóstol Pablo, estos hermanos habían sido engañados. ¿Engañados por quién? Por el diablo. Entonces el apóstol Pablo los lleva al ejemplo del Génesis. Entonces dice, pero temo que como la serpiente, que no se arrastraba como la que usted conoce hoy y como la que yo conozco, porque si no Eva, ¿qué hubiera hecho? Hubiera salido corriendo la serpiente, ¿no? ¿Qué le parece? A veces de una cucaracha, ¿qué nos pasa? Saltamos enseguida, ¿no? Con una cucaracha. Imagínense una serpiente, ¿no? Entonces Eva se quedó tranquilita. Entonces la serpiente no era como usted y yo la conocemos hoy. Que estaba disfrazada. Estaba disfrazada. Es decir, el diablo se disfrazó en la serpiente. Entonces, pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. ¿Y por qué la astucia? Porque está ocultando la verdad.
La astucia, el diablo la usa porque oculta la verdad. El creyente no debe ser astuto, debe ser prudente. Prudentes como serpientes. La astucia es para ocultar la verdad, que fue lo que el diablo le estaba ocultando a Eva. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, que se disfrazó para engañar a Eva, vuestros sentidos espirituales sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces dice el versículo 14, no es maravilla, dice, no de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, el niño, quien es niño espiritualmente, vamos a ignorar los peligros. Y el peligro fundamental que usted y yo tenemos, ¿quién es? Es Satanás, que se disfraza. Satanás nunca aparece tal cual es, siempre aparece disfrazado. Y no aparece desagradable, siempre aparece muy agradable, muy atractivo, muy hermoso, pero es Satanás, disfrazado. El diablo es astuto porque usa su astucia para tentarnos. Tentó a Eva con un ropaje hermoso y a nosotros también, a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Va a procurar engañarnos, porque nos va a estar ocultando la verdad, porque nos va a estar mintiendo. Entonces, vamos a terminar acá, hermanos, porque si no, vamos a alargar mucho. Pero entonces, para redondear el final, decíamos, bueno, que no reconoce que es inmaduro, no va a alcanzar nunca la madurez. Si yo hoy escucho la palabra, u otros días, y soy oidor y no la pongo en práctica, ¿a quién engaño? ¿A los hermanos engaño? Sí, a los hermanos puede ser, ¿no? Porque me ven venir todos los miércoles a escuchar la palabra de Dios, y los hermanos dicen, ¿cómo viene este hermano? ¿Qué maduro que es? ¿Cómo escucha la palabra de Dios? Pero ¿a quién engaño más? A mí mismo. Lo dice allí Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque no están creciendo espiritualmente. ¿Y qué otra cosa debemos buscar que no estén impidiendo? Bueno, el crecimiento espiritual. Estar dispuestos a dejar cosas. Estar dispuestos a dejar cosas. Allí Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice allí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de dos cosas. ¿Qué dice? A ver, ¿a quién lo sabe de memoria? Del peso y del pecado. Dos cosas, dice, ¿no? Que nos tenemos que despojar, sacar de encima. ¿Es igual el peso que el pecado? No es lo mismo, porque acá lo está diferenciando. Una cosa es el peso que usted tiene y que yo tengo, y otra cosa es el pecado que nos asedia y que quizás también estamos practicando en nuestra vida. Estas dos cosas son impedimentos para crecer en las cosas de Dios. ¿Qué son los pesos? ¿Qué es el peso? Y el peso puede ser el afán, la preocupación, las frustraciones en nuestra vida, cuando miramos para atrás y decimos todas estas cosas que yo no hice, ¿cuántas cosas no hice yo en mi vida? Y estamos siempre mirando atrás. La familia que quise tener y que quizás ahora no tengo, puede ser un peso ese, ¿no? La relación de amistad que quise tener y que no la tengo, ahora puede ser un peso que me impide. Una mala experiencia en mi familia que está en el pasado y que me está impidiendo, eso es un peso, que nos impide crecer. Fracasos, las frustraciones, un nivel económico al cual yo siempre quise llegar y que nunca puedo, entonces estoy siempre con mi mirada allá atrás. Estos son pesos, no son pecados, porque, ¿no? Es decir, no son pecados, pero son pesos que nos están impidiendo continuar hacia la carrera que tenemos por delante. Entonces quizás sea el tiempo de arrancar esas cosas, arrancarlas y poner la mirada en la meta que tenemos por delante. El Señor nos bendiga. Y también por el pecado, ¿no? Cuántas veces nosotros examinamos nuestra vida y vemos pecados, cosas
que son hábitos que tenemos que dejar. Tenemos que tomar una decisión madura como la que tomó Moisés. Dice que Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y Dios sabe, y usted sabe, y yo sé, las cosas en las cuales tenemos que aplicar esa decisión inmediata de dejar esas cosas para que el Señor nos ayude a ser iguales al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Rogamos de veras, Señor, que tú nos ayudes a aplicar nuestro corazón a ella y a ponerla en práctica. Pedimos estas cosas agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.